¿Qué tal? Buenas noches. Analizamos los resultados de la elección de este pasado domingo a las 8:00. Los salvadoreños somos solidarios, atrevámonos a creer y juntos derribemos imposibles. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana, o esta noche, debo decir. Nos acompaña el doctor Guillermo Guevara Lacayo. Él es el expresidente de la Asamblea Legislativa durante el periodo 1985-88. También nos acompaña el señor Pablo Parada Andino. Él es ex jefe guerrillero de las FPL, FMLN histórico. Y también nos acompaña don Jorge Villacorta, ex miembro del Frente Democrático Revolucionario Histórico. Caballeros, bienvenidos a 8:00. Bueno, para los que se preguntan por qué están tres históricos en esta noche aquí en 8:00, es básicamente porque aquí tenemos a don Jorge, que en su momento acompañó junto a su organización políticamente al FMLN histórico cuando estaba en su formación y cuando se libró la guerra. Está también don Pablo Parada Andino, quien fue jefe de las FPL del FMLN histórico. Y tenemos al doctor Guillermo Guevara Lacayo, quien es histórico de la democracia cristiana, quien en su momento estuvo opuesto al entonces FMLN guerrillero. Los tres tendrán tres puntos de vista distintos acerca de la lucha histórica del Frente. Lucha histórica que por lo menos este domingo se le ha puesto una especie de pausa, ¿no? Porque es la peor derrota que el Frente ha sufrido desde que se hizo partido político. Sin más preámbulo, entonces, los voy a saludar. Bienvenidos una vez más a 8:00. Gracias. Un saludo a la teleaudiencia. Bueno, quisiera que empecemos entonces primero hablando de lo del momento, quizás, antes de que pasemos al análisis, digamos, más en profundidad. Y es acerca de estas elecciones que algunos creen que están, digamos, manchadas por ciertas irregularidades en el proceso, más que todo ahora de la tabulación y el conteo de marcas. Quiero que escuchemos lo que dijeron algunos observadores internacionales acerca de este proceso que se está llevando a cabo en el Centro de Ferias y Convenciones. Escuchemos. Lo grave sería que no se hubiese dicho absolutamente nada. Eso sería lo más grave. Y que se hubiese engañado al pueblo, se lo hubiese ocultado al pueblo y no se dijera nada de lo que estaba ocurriendo. Errores y fallas en el registro electoral. Ese registro electoral contiene a veces personas fallecidos, inmigrantes, presos que tienen condena y no podrían votar. Vamos a escuchar también lo que dijeron dos diputados del partido Arena y un diputado también del FMLN. Escuchemos. Nosotros somos también víctimas del error de la empresa que estaba asignando los votos a los escaños. Ahora, eso ya lo explicó Smartmatic. Comienza el escrutinio final, pero de acuerdo a los datos preliminares, yo sería en este momento la mujer más votada. Bueno, lo que le puedo decir que el trabajo de esta empresa es ganarse $3 millones porque solo tendría que digitar, pero ese es el negocio que decidieron 4 magistrados dentro del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ahí tenemos las opiniones. Quisiera comenzar con usted, don Jorge, para que me dé su valoración sobre lo que está pasando. Bueno, no hay ninguna duda que estamos en un proceso distinto al del 2015. En aquella ocasión el tribunal, que es precisamente los mismos magistrados de ahora, pues se enfrentaron recién llegados a una serie de normativas que dio la Sala Constitucional que se puede considerar dadas muy cercanas al momento electoral, y eso significó una cantidad de problemas. Ahora eso se ha corregido y podemos decir, y por lo menos eso es lo que a mí me parece, que el proceso ha sido tan bien elaborado que significaba una reivindicación de los magistrados. Pero bueno, desgraciadamente ha sucedido esta mosca en la sopa, que cada día se hace más grande en la sopa, en el entendido de que se dieron datos, dizque por un error técnico,
que le dio una serie de marcas, de preferencias a unas personas, a unos candidatos, y eso hace que aparecieran otros que, por cierto, la gente dice, mire, son la gente que histórica o los que han estado y están repitiendo varias veces, y esos son los que estaban fuera, y entonces mucha gente decía, bueno, qué bueno que están fuera y son nuevos rostros, y después resulta que no, y aparece el cambio. Creo que eso ha generado toda una serie de especulaciones, desde unos que dicen, mire, esto significa fraude, hasta otros que dicen, bueno, es necesario una explicación de parte del Tribunal Supremo Electoral. La responsabilidad inmediata es de la empresa contratada, sí, pero la responsabilidad final es del tribunal. Y ahí lo que creo yo que se demanda frente a las especulaciones es un mecanismo, una investigación inmediata que puede hacerse a través de una empresa especializada que le diga a la ciudadanía en el lenguaje que podamos entender, no encriptado como el que se habla, en el que nos dicen qué realmente pasó, por qué pasó, cuándo pasó, cuáles son los efectos de eso y cómo se ha corregido y cómo se garantiza que se respeta la voluntad popular. Aquí lo que necesitamos es que se respete lo que el ciudadano decidió con su voto. Claro, en este momento se está realizando el escrutinio definitivo y yo quiero ahí aclarar que las actas ahora tienen folios A, B, y en esos está colocado, en los B, precisamente, las preferencias, y está voto por voto, diputado por diputado, y lo que va a suceder o está sucediendo, es que se va tomando acta por acta en la Junta Departamental, que es la responsable de esta etapa, con la presencia de todos los partidos políticos, y allí aparecen los rostros, ahí aparecen las preferencias contabilizadas, de manera de que lo más seguro es que si hay esos errores aparezcan ahí, pero aun independientemente de eso, yo creo que es tan grave lo que ha sucedido, el impacto que ha generado de desconfianza. Ya de por sí vivimos en una enorme y permanente desconfianza. Esto ha profundizado eso, creo que merece una aclaración porque es un tema sustancial para el país y obviamente es un lío que se ponga en riesgo el prestigio de nuevo del organismo electoral. Y que hayan dudas sobre quiénes realmente salen electos, ¿no? Ahora, don Pablo, el punto aquí es, personas con las que nosotros hemos conversado de los partidos políticos nos dicen, ok, ahora la pelea, dicen, no es tanto entre partido y partido, porque aparentemente hay cierto nivel de aceptación cuando se trata de la cantidad de legisladores que cada uno de ellos puede haber obtenido en esta elección. El punto es que ahora hacia adentro es la competencia y donde algunos van a tratar, digamos, de no sé si decir esto, pero tratar de decir de que esta marca no pertenece a esta cara, sino que de repente pertenece a esta otra cara, ¿verdad? Aunque obviamente sea de la cara que se marcó, pero hay cosas que hemos escuchado que se hacen en estos escrutinios que de repente podrían generar dudas y suspicacias, especialmente en aquellos candidatos que tal vez no son tan influyentes ni tampoco los candidatos del status quo. Sí, mira, y aquí lo primero que creo yo que vale la pena ubicarnos en el contexto histórico. Venimos de épocas tristes, muchísimo más que lo que ahora está pasando. Parece exageradamente hasta risible. Yo personalmente creo de que la explicación del tribunal, de la institución encargada del proceso que está llevando, yo creo que tiene razón. Aquí lo que se enfrenta a la institucionalidad, no solo el tribunal, sino en general las instituciones principales del Estado, es la credibilidad, la duda permanente, como decía el ingeniero, y yo sí esperaría de que se haga una auditoría con alguna empresa prestigiosa o alguna institución, no sé yo si la misma Unión Europea o la OEA o alguien, y diga efectivamente esto es lo que pasó, para que la ciudadanía más o menos asuma
lo que necesitamos que se asuma, que es que se respetó la voluntad de ellos expresada en las urnas este domingo. Yo creo que eso es como lo más rescatable, lo ideal, el deseo mayoritario de quienes de una u otra manera estamos involucrados en esto, porque nuestro país viene o está viviendo desde hace rato una cosa trágica institucionalmente, pues. Y para aquellos que creemos que las instituciones son las que sacan a los países hacia adelante, es bastante doloroso que eso esté sucediendo. Probablemente otro tipo de creencias que creen en el líder fuerte, en el caudillo, en etcétera, etcétera. Hombre, creen que se resuelve de otra manera, pero nosotros, principalmente en el sector de excombatientes, que asumimos que nos ha costado sacrificio, sangre, esfuerzo, vidas, etcétera, etcétera, por lo menos en el sector donde yo milito, que es una asociación de excombatientes para la democracia, hemos hecho un análisis bastante lamentable de lo que está pasando. Ok, y vamos a regresar con ese análisis después de la pausa, pero antes de esto yo quisiera preguntarle a usted, doctor Guevara Lacayo, ¿cuál es su valoración sobre no solo el problema que se dio con esta tabulación de marcas, sino con lo que puede pasar en el escrutinio final? Bueno, mire, para mí el principal problema es la percepción que la gente tiene. A partir de 1980, históricamente, a partir de la constituyente, se trató de potenciar y de valorizar los partidos políticos. Y ha habido durante los últimos años toda una campaña tendiente a desprestigiar o a atacar el sistema de partidos políticos en el país. Y esto viene a ser como echarle más leña al fuego. Esto viene a decir, mire, ya ven, los partidos son malos, los partidos hacen chanchullo, hacen arreglos entre ellos, los dirigentes partidarios no sirven. Y esto es peligroso, porque en la medida que vayamos destruyendo, quitándole credibilidad al sistema de partidos políticos en el país, podemos caer en lo que ha pasado en otros países donde surgen esos grandes mesías, redentores, que surgen de la noche a la mañana y que al final no han resultado buenos, al menos hasta el momento. De manera que a mí eso es lo que me preocupa, el ataque que esto significa, el daño al sistema de partidos. Y aquí quiero decir una cosa, el sistema de partidos políticos no es malo, no hay que confundir, por ahí me estaba acordando de un libro de la Isabel Allende que decía que no hay que confundir la melodía con el instrumento. El instrumento de los partidos políticos es un buen instrumento. Que algunos de los que han estado tocando esos instrumentos hayan fallado o sean malos o no toquen bien o no hagan lo que tienen que hacer es una cosa diferente. De manera que esto es lo preocupante y espero yo que el Tribunal Supremo Electoral haga un esfuerzo por aclarar, pero exactamente qué es lo que sucedió, porque la gente tiene derecho a saber qué es lo que sucedió. Y esto ha producido además al interior de los partidos una serie de roces, una serie de pleitos, por decirlo como es realmente, y ya todos los que se creían ungidos, que se creían ganadores, ya andan promoviendo algo que no es malo, que es el contar voto por voto, de abrir las cajas en el departamento de San Salvador y el departamento de La Libertad, lo cual va a prorrogar la solución definitiva o el escrutinio final por lo menos unos 10, 15 días más. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos entonces comenzamos el análisis en torno a los resultados de las elecciones de este pasado domingo. Ya volvemos.
Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, don Pablo, quisiera ir con usted. El historiador de izquierda y también filósofo Ricardo Rivera hablaba que la lucha histórica del Frente era una lucha que llevaba implícita 3 revoluciones: la revolución política democrática, la revolución económica antioligárquica y la revolución antiimperialista. La última, obviamente, ya básicamente es obsoleta, ¿no? La segunda no se dio porque la guerra no se ganó, sino que se empató. La revolución política democrática, digamos que se inició con la firma de los acuerdos de paz y la creación de instituciones que ayudaran a los balances y contrapesos, y eso de alguna manera esperaban que hiciera de este país una república en la que realmente fuera para todos. La pregunta es, al Frente le tomó hasta 2009, a partir de 1994 finalmente llegar y controlar el Ejecutivo, nuevamente refrendan el poder en el 2014. La pregunta es si aquellos ideales por los que se lucharon y por los que se sufrió en la montaña, de repente al llegar a los pasillos de la Asamblea y luego a ejercer el poder en Casa Presidencial, se fueron haciendo cada vez más difíciles porque hay realidades y correlaciones de fuerza, o simplemente se fueron olvidando o abandonando. Mira, yo tengo una opinión bastante, desde mi punto de vista, bastante preciso y compartido por una inmensa mayoría de ciudadanos que fuimos del FMLN, que participamos de principio hasta el final. Y es que yo creo que lo que pasó el domingo es simplemente el aterrizaje, la llegada, el arribo, la conclusión de un largo camino, de una larga batalla, y que en ese trayecto ha dejado una serie de evidencias incuestionables. O sea, en el FMLN, al final de cuentas, ese camino comenzó para hablar después de los acuerdos de paz, porque también tiene interesantes episodios antes de los acuerdos de paz, interesantes, trágicos, dolorosos. Pero después de los acuerdos de paz, ¿qué es lo que pasa, hombre? De entrada se excluye a Joaquín Villalobos y un importante contingente de cuadros. Posteriormente se expulsa a Facundo y una importante cantidad de compañeras y compañeros competentes, capaces, con arraigo. Posteriormente lo que fue el FDR con Julio Hernández, después Héctor Silva, bueno. Y al final, hoy, pasa lo del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Entonces la diferencia es que antes, hombre, en torno a ese actuar de manera elegante, de manera elocuente, siempre se dijo que todos los que se habían salido o habían sido expulsados eran una especie de hojas que el árbol botaba, que se podrían y fermentaban y alimentaban a la planta. Entonces, quiero hacer una pequeña diferencia. Todos los anteriores tenían, una vez eran procesados y expulsados, perdían una infinidad de tiempo disputando el aparato partidario. Que si tal directiva te va a apoyar, que si tal diputado, si tal alcalde, si tal, etcétera. La diferencia con Nayib es que no tenía aparato, no tenía un directivo municipal ni a nadie por quien ir a perder tiempo ni perder una llamada telefónica, pero pegó en una parte vital, pues, que se llama el votante. Entonces, y el votante, más en estos tiempos de redes sociales, de la modernidad en las comunicaciones, más con una práctica permanente de mala gestión, de no adecuada dirección del partido, entonces se va generando lo que al final dio los resultados estos. Ahora, visto de manera mucho más profunda, yo quiero decir algo.
En el FMLN se enquistó, se metió desde el principio una especie de grupo de exterminio político, donde se especializaron en, previo a expulsar a este grupo, a esta persona, una campaña en los 262 municipios de El Salvador. Ese fulano es asesino, ese es criminal, ese es narcotraficante, ese es enemigo, ese lo compró el imperio, se fue para Arena, se fue, ¿verdad? Que agarró millones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, varios le llamamos una especie de grupo de exterminio político, son conocidos, los que hemos estado ahí los conocemos a la perfección. Entonces creo que sí, y se fueron quedando con alguna gente más dócil, menos crítica, que solo sirven para hacer halagos a la cúpula, que todo va bien, porque el resultado al final, yo creo que la población, todo el mundo mirábamos que la cosa estaba mal. Yo veo tu programa frecuentemente y los que vienen a hacer análisis lo expresaban, lo decían, lo evidenciaban las encuestas, etcétera, etcétera, pero ellos están, la dirección ha estado encerrada, ha estado aferrada a un método, a un estilo, a una modalidad, y el resultado único que iban a tener es el que tuvimos el 4 de marzo. Yo creo que todo lo demás es evidente de que no se cumplió. Es triste, por ejemplo, que se quede a medio camino el intento, impulsado incluso por la sala, de ciudadanizar el sistema electoral. Creo que se pudieron haber hecho cosas. A esta fecha yo no tengo evidencia de que Arena vaya a hacerlo. Creo que los llamados naturales a hacer esas transformaciones era la izquierda, por lo menos lo que le llamó la izquierda, y yo creo tristemente de que a estas alturas no están en capacidad, no están en posibilidades, no están en condiciones, ni numéricas ni éticas, para impulsar reformas más o menos trascendentes a la nación. Ok, ahora, don Jorge, lo que voy entendiéndole a don Pablo es lo siguiente. Básicamente, al ir excluyendo a lo largo de los 90 y los 2000 grupos importantes de miembros del FMLN histórico, se va perdiendo no solamente cohesión orgánica, sino que también se pierde de cara al electorado un atractivo político electoral, pero también con esa gente que se va, se pierde capacidad técnica, capacidad académica y capacidad de operarios políticos, a la vez que paralelamente se va produciendo un proceso de aislamiento de la cúpula que los deja desconectados de la realidad. ¿Es así como usted lo entiende? ¿Coincide? En buena parte de eso, no hay duda que un partido político, cuando excluye a sectores porque tienen diferencias, pues está demostrando que tiene problemas internos. Todo partido político tiene a su interior debate y debe de tenerlo y debe de saberse administrar para mantener un proceso de permanente renovación, de construcción permanente de línea política, de estrategias que vayan correspondientes a los momentos históricos que se están presentando, pero principalmente a las demandas concretas de la población. Creo que al excluir se pierde esa riqueza, se ganará quizás control al interior de un instrumento, pero se pierde esa riqueza y muy bien también tiende a aislarse precisamente de aquellos sectores que de alguna manera señalan insatisfacción frente a decisiones que se toman tanto en el Parlamento, con mucha más razón en el Ejecutivo. Creo que los resultados de esto son parte, lo que el Frente ha cosechado ahora, son parte de esas dificultades que han tenido como gobierno en estos 9, 10 años.
no me lo estoy inventando, las encuestas señalaban y mostraban esa insatisfacción. La evaluación que hacen sobre el presidente de la República, todas las encuestas, es parte de eso. Ahora, estamos hablando del FMLN partido político, totalmente distinto a lo que fue el FMLN guerrillero, son cosas totalmente y ahí quisiera hacerle este punto, porque se supone cuando ustedes fueron FMLN, FDR en los 80s, en que ustedes eran, digamos, la parte política, pero el FMLN aún así tenía vasos comunicantes, por decirlo así, con los frentes de masas, con los sindicatos, con la gente de a pie, digámoslo así. Pero si este proceso de aislacionamiento que se ha dado, o de aislación, quiero decir, o aislacionismo de la cúpula o del grupo que está en el poder, se está dando, eso nos podría haber dado, por ejemplo, las manifestaciones bastante ochenteras o setenteras de quema de la bandera, de rótulos de Yankee Go Home, de hay que nacionalizar los medios de producción. ¿Es eso realmente, digamos, producto de una caja o una caverna donde hay muchos ecos, pero lo que escucho son simplemente lo que yo grito más lo que gritan, los que me están elogiando, lo que yo estoy gritando? Pues yo creo que lo que hay es un interés de la dirección del partido, me atrevo a decir eso, de consolidar su voto duro frente a una elección de parlamentarios, y para eso se termina dando como dos mensajes distintos, incluso contradictorios. Una cosa es lo que se dice para garantizar que la base dura, el voto duro del partido se mantenga y además tenga la moral para ir a una elección que implica una serie de sacrificios, una serie de acciones, eso por un lado, pero al mismo tiempo resulta de que con solo eso no gano una elección. Entonces necesito también, de alguna manera, mandar un mensaje a otros sectores de la población. El problema es que se vuelve una cosa contradictoria. Yo no puedo al mismo tiempo estar hablando de que hago un esfuerzo para la inversión del sector privado, incluso extranjero, para que se reactive la economía y para que haya empleo, y al mismo tiempo estar diciendo que los medios de producción tienen que pasar a los trabajadores. Es una cosa contradictoria. Algunos dicen, mire, si el gran problema del FMLN es que no hizo más que administrar el neoliberalismo. Yo siempre he creído que aquí no se implementó el neoliberalismo, se tomaron medidas de ese tipo, pero más bien lo que hubo, o lo que ha habido, y por eso la gente abandonó a Arena, bueno, porque hubo un uso y abuso del Estado para beneficiar a algún sector con una terrible prepotencia. Esos 20 años de Arena significaron esos cambios. Sí, pero ¿qué esperaba la gente entonces? Bueno, un FMLN que tuviese y tomara acciones distintas a ese tipo. Pero cuando usted ve en las encuestas que la gente dice mayoritariamente que no quiere que siga el frente, pero tampoco quiere que regrese a Arena, pues le está indicando a usted el rechazo a la forma de hacer política. Tal como decía Toño, si el problema no es la institución partidos, no hay democracia representativa sin partidos políticos. El problema es qué clase de partidos políticos y cómo tienen que ser partidos que correspondan a la democracia. Yo no puedo tener y pelear por una democracia si internamente no la practico, y creo que el Frente ha caído en alguna de esas cosas. En esta elección de diputados se vieron obligados por la sala todos los partidos a hacer no primarias, sino ahí se quedó corta la sala y dice que hagan internas y que cada partido, según sus estatutos, vea cómo las hace. Entonces cada uno hace su trajecito a su medida, y en este caso hay una de las críticas que le ha hecho la gente al Frente, es que todos los candidatos a diputados surgieron por unanimidad. Eso me parece que llega un momento en que se vuelve para la gente inaceptable. Otro elemento más que suma a que sectores, a que estos tres sectores fuente de votos del FMLN, me refiero a aquellos que votaron por el FMLN porque querían ciertas cosas de cambio que eran inaceptables los 20 años de Arena. Otros, pues sectores de centro izquierda, de izquierda democrática, que también estaban dispuestos a que el FMLN contribuyera a corregir los abusos y vicios de un sistema
de toma del Estado al servicio del sector privado. Y por último, el sector aquellos que son de hueso colorado, el voto duro del partido. Pero resulta que ha ido perdiendo en los tres sectores. Okay. Y ese es el resultado ahora. Imagínense que el FMLN ha bajado el 44% de su votación del 2015 al 2018. Cuando regresamos de la pausa, quiero que el doctor Guevara Lacayo nos dé cuál es su impresión sobre este punto, porque da la impresión que en este caso, si bien es cierto, Arena no pegó una gran victoria incrementando su voto duro, o sea, se lo va a mantener, y pareciera que el entusiasmo estuvo en esta elección en el voto duro de Arena y la depresión en el voto duro del FMLN. De eso quiero que hablemos cuando regresemos, doctor Lacayo. Ya volvemos. Gracias por continuar con Mucho en Punto. Entonces, doctor Guevara Lacayo, nos habíamos quedado en el punto de los entusiasmos entre votos duros, porque da la impresión que a pesar de que se tenía ese doble discurso del que estaba hablando don Jorge Villacorta, esto parece que no terminó de entusiasmar al voto duro del frente. Es decir, por alguna razón, hablar de los medios de producción o Yankee Go Home, etcétera, ¿no? O sea, tal vez entusiasmará a algunos, pero no todos. Los demás quizás dijeron, bueno, ni me ha solventado mis problemas económicos, ni me ha solventado el tema de seguridad. Es que mire, usted puede dar argumentos, pero cuando la gente se toca la bolsa, cuando se da cuenta que va a un hospital y no hay medicina, por más que estén sacando el anuncio de que hay medicinas y que hasta sobran, cuando la gente no encuentra una camilla en un hospital, ¿verdad? Entonces, esas cosas la gente lo resiente. Y cuando mira que su dirigencia, que peleó por cambiar el país, vive una vida hasta cierto punto glamorosa, por no decirlo de otra manera, la gente se da cuenta que las cosas no son como se dicen. Pero quizás volviendo al punto de la unidad en la diversidad, una de las cosas más difíciles en cualquier agrupación y especialmente en los partidos es cómo manejar esa diversidad y que no se desparrame todo el agua, ¿verdad? Eso es bastante difícil y algunas dirigencias políticas, y yo creo que es el caso concreto del Frente, no voy a meterme yo a analizar otras realidades, pero se sienten más cómodos con gente que a todo le diga sí, con lo que los gringos llaman los jetmen, ¿verdad? Que todo sí, se sienten cómodos, y entonces todo aquel que se atreve a criticar, que se atreve a decir algo que no está de acuerdo, lo van poco a poco apartando, marginando, y creo que un poco eso ha pasado, y los partidos en eso, o las dirigencias partidarias, las cúpulas partidarias, han fallado en no construir la democracia interna en los partidos políticos. Eso de las primarias, ahí nomás en Honduras, el Tribunal Electoral supervisa las elecciones internas de los partidos, de manera que hay un control. Pero aquí cada quien, como decía Jorge, mire, pues sí, conformidad con lo que dice el partido, no, si la democracia no es como lo pone cada quien en su estatuto. La democracia implica la participación mayoritaria con igualdad de oportunidades para acceder en España igual, en España hay un control de la forma como se eligen no solo los candidatos, sino también las dirigencias partidarias. De manera que sí hay una participación real en el control de las democracias internas. Y creo que ese es un reto que tienen todos los partidos, que tenemos que afrontarlo, pero así con honradez, que tiene sus bemoles, que claro, si ya cuando hay democracia la cosa se complica, y estamos a la vuelta de una de esas situaciones. El Frente mismo tiene que revisar la toma de decisión de un candidato de dedo que no ha salido de una votación interna, de una participación de sus bases. Ahí está el caso del mismo Arena, para mencionar los que sí realmente tienen alguna posibilidad real. A ver qué va a pasar en Arena. ¿Va a haber libertad para que la gente escoja o va a haber siempre una imposición del COENA? Hoy por hoy pareciera que están las dos cúpulas, tanto la del Frente como la de Arena, imponiendo o tratando de imponer un determinado candidato. De manera que eso también puede pasar factura, y les va a pasar factura si no revisan la participación de las bases y de los dirigentes
departamentales y municipales. Ahora, don Pablo, en las últimas encuestas que revelaron universidades, tanto la UFG como la UCA, la UTEC, etcétera, la evaluación que se hacía del presidente Sánchez Cerón de su gestión era mala. Recuerdo, la última que recuerdo fue como de 4 puntos en una escala del 0 al 10. La pregunta es si esa percepción que la gente tiene de que hay una mala gestión del gobierno es algo que también a sus ex correligionarios los pudo haber impactado a la hora de decidir quedarse en su casa y no salir y votar. Hombre, evidentemente sí va. Es un elemento hasta cierto punto determinante, pero yo creo que es una cadena, es una serie de cosas. O sea, la gente, yo personalmente creo que el presidente, además medio lo conozco, creo que no se entera de muchas cosas que pasan. Esa es la percepción que yo tengo. Entonces, incluso me imagino yo que, o casi te podría asegurar de que el desastre electoral del domingo se habrá enterado el siguiente día, o no sé si temprano o tarde, pero más o menos así funciona según lo que yo conozco. Ahora, yo quiero subrayar una cosa. El FMLN ha tenido ese aterrizaje doloroso, penoso, en el cual perdemos al final todo, porque también se supone que el sistema está hecho para que exista contrapesos, para que exista debate, para que exista discusión, y eso genere consenso y nuevas leyes. Yo y muchos estamos convencidos de que fue todo un proceso, toda una ruta. Yo he hablado con muchos amigos excombatientes de Jiquilisco, de Tecoluca, de Santa Clara, de Los Ranchos y una serie de lugares donde se suponía que eran como los mojones, los bastiones sobre los cuales se basaba el proyecto político organizacional del FMLN. Y por ejemplo, en Tecoluca, que es mi pueblo, que le deseo suerte al alcalde que ha ganado, yo te puedo asegurar que el 90% de los habitantes, de las familias que llegaron a habitar ahí entre el 98, fue el FMLN el que los llevó, el que los movilizó, el que les facilitó la construcción de viviendas, etcétera, etcétera, la repartición de miles, de bastantes, yo creo que decenas de miles de tierra, de manzanas. Entonces, esa composición social se manifestó en todas las elecciones anteriores. Sí, ahí Arena quedaba con suerte con el 20% de votos, y ahora te sacan una diferencia de alrededor de 1,000 votos, te sacan 5,000 y la juana de votos. Entonces es el excombatiente, es el lisiado, es el cuadro histórico, es ese que tiene cierto nivel de solvencia, de credibilidad, que dice: estos hijos de tanta ya basta. Entonces, yo conozco de varios casos donde las elecciones anteriores la gente fue a votar ese tipo de militante, de afiliado, de gente histórica a nivel nacional y en unos municipios más que otros, fue a votar un poco forzado. Fue a votar un poco, tal vez cambian, tal vez recapacitan, tal vez se enteran. Conozco de decenas de gente con gran credibilidad, con organizaciones que han pedido audiencias a dirigentes del partido, a diputados, a funcionarios públicos. ¿Y qué ha pasado? Y ni siquiera les han contestado, ni siquiera les contestaron.
Ahora, ese ya basta del que usted mencionaba, ¿cree usted que se pueda traducir en un verdadero cambio de rumbo, una adopción de nuevas políticas o decisiones? Es decir, hace 2 días don Medardo leyó un comunicado de 5 párrafos en el que decía que básicamente se retraían y iban a hacer una profunda reflexión y debate de las que esperaban salieran, digamos, intuyo, nuevas decisiones. Para los que no hablamos FMLN, y usted sí los entiende porque usted luchó con ellos y los conoció de jóvenes y lucharon juntos, ¿qué es realmente lo que nos quieren decir con ese comunicado? Y 2, ¿cree usted realmente que se llevará esa profunda discusión y reflexión y habrá cambio de rumbo? No, definitivamente no. Todos esos a los que me he referido, que es el grito moral histórico que el FMLN tiene, es que nadie lo cree. No hay manera, y por la práctica vista, pero además quienes conocemos a ese contingente de dirigentes o de cúpula, como le llaman otros, sabemos que no va a pasar nada. Ahí se va a buscar. Yo esperaba que salieran más deliberadamente diciendo que es culpa del imperialismo, del Departamento de Estado, de los grandes medios de comunicación, de la oligarquía, etcétera, etcétera. Entonces, pero me estaban contando que parece que la van a echar a los de arena infiltrados en las instituciones del gobierno y cosas de esa naturaleza. Entonces, no va a pasar nada, porque lo que pasa es además de que el mismo domingo que aquí hubo elecciones en Italia, perdió el Partido de la Democracia, Matteo Renzi, por el que llama el hombre. A las 8 de la noche reconoció los resultados y puso a disposición su cargo. Entonces, pareciera una actuación de un verdadero demócrata. Eso no va a suceder, ¿va? Y en segundo lugar, la otra es que vayan a la base o a los municipios a decirles, bueno, miren compañeros, fíjense que asumimos la responsabilidad, que nuestro método, nuestro estilo, de no escucharlos, de no ponerles atención, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí venimos a que reconstruyamos esto y que salvemos el proyecto histórico del que hablan. ¿Cómo piensan? Eso no va a pasar. ¿Cómo piensan? ¿Por qué lucen como blindados al resto de la gente? ¿Por qué? ¿Qué tipo de formación se tuvo para proceder de la manera que usted está describiendo? Yo creo que ha quedado más o menos en evidencia en muchas. Yo entiendo elementalmente de que si ellos creyeran en el sistema republicano, hombre, no tuvieran 9 años de estar casi de barriga permanentemente gritando contra la sala, sino que estuvieran en una actitud de cómo fortalecer la institución judicial que tanto necesita la sociedad, que funcione, que esté fortalecida. Si creyeran en un sistema republicano, hombre, tampoco saldría el ministro de Defensa casi diciéndole al fiscal te voy a ir a meter preso, pues te voy a dar patadas, cosas de esas. Si creyeran en que el Estado de El Salvador debe de fortalecerse bajo esa concepción republicana, hombre, yo me imagino que la relación con Estados Unidos y con el sector empresarial fueran diferentes, pero a veces uno cree, y yo que conozco a varios de ellos, que en el fondo ellos aspiran a destruir la institucionalidad y en un descuido instaurar una cosa diferente, y para eso no necesitan instituciones fuertes, necesitan una cosa débil que al primer grupo de manifestantes o gritones desaparezca. Don Jorge, ¿coincide? Si no hacen un análisis interno, una autocrítica profunda a lo que ha pasado, que implica salir como resultado con eso, con nuevos planteamientos políticos y bueno, ¿por qué no decirlo? Con valoraciones también en la parte ideológica, no digamos de las líneas políticas, las políticas de alianza, la política exterior, como para poder plantear
esos cambios de contenidos y obviamente, generacionales, y eso pasa por abrir a una democracia interna real. Si el Frente no hace eso, pues obviamente los resultados que va a obtener pues seguirán siendo malos, seguirán siendo negativos. Yo sí creo de que el Frente no tiene opción más que hacer esa autocrítica y ese audit interno. No estoy diciendo que crea que lo van a hacer, lo que estoy diciendo es que si no lo hacen, los resultados van a seguir siendo negativos, principalmente, señores, porque dentro de 8 o 9 meses estamos en una elección presidencial y usualmente hay una especie de inercia del votante de una elección como esta, y eso se va a continuar si no hay en medio de una cosa y la otra, pues hombre, sacudidas importantes. Yo espero que la nueva junta directiva que surja, o la nueva, el 1 de mayo usted ya va a tener una nueva asamblea legislativa. ¿Cuál va a ser la conducta de ambos partidos, de todos los partidos? Es clave para la elección presidencial. Que a mí me digan, mire, de entrada, en lugar de tener 11 miembros de la junta, pues van a ser 7. Se va a reducir todos estos y estos costos. Se va a hacer medidas inmediatas que muestren un cambio sustantivo para que la gente pueda creer y eso se traslade. La única forma en que el FMLN puede ir a eso es que revise, tal como se ha dicho aquí, todas sus conductas y por consiguiente también en las nuevas generaciones que de alguna manera deben de incorporarse ya en este momento para que la conducción sea democrática, el resultado de esa democracia interna. Si no lo hacen, los costos serán y los resultados serán los mismos o peores. Ok, con esa idea vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca del rol del presidente en esta elección de alcaldes y diputados. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, hablemos ahora entonces acerca del rol del presidente, porque, señor Guevara Lacayo, este país también está acostumbrado a ver al presidente bastante seguido y tenemos un régimen presidencialista. La gente aquí, para bien o para mal, admira o aprueba la figura del hombre fuerte. El presidente Duarte era un hombre que llenaba las cámaras en los 80, ¿no? Los periódicos también, con críticas así como con elogios. Presidente Cristian igual, presidente Calderón Sol igual, presidente Saca igual, presidente Funes igual. Pero aquí hemos visto un presidente que se ha mantenido, digamos, retraído. No sé qué tanta influencia entonces eso puede tener en el electorado en general y también el del FMLN a la hora de decidir si el gobierno está yendo bien o mal, porque no percibe que hay un conductor que está al frente. Es que hemos pasado, vamos de la oscuridad a la luz o de la luz a la oscuridad, después de haber tenido dos presidentes mediáticos que pasaban permanentemente dando declaraciones, como fue el caso de Tony después de Mauricio, y después un presidente que no participa en nada, que no se mete en nada, que está ausente en momentos bastante difíciles, casi trágicos para el país. El presidente ha estado ausente. Entonces, a veces cuando uno, me recuerdo cuando estaba pequeño, ya hace bastante rato, uno creía, ¿verdad?, que un señor con una varita que estaba así enfrente de uno que tocan, ¿verdad?, me gusta eso de la orquesta, ese señor no hacía nada más que estarle haciendo así, ¿verdad? No, pero no es así, realmente se necesita un director de la orquesta, uno que pueda decir esto está bien, esto está mal, y que tenga, dijéramos, toda la autoridad moral, toda la autoridad suficiente para poner en su puesto a cada quien. Y creo que lamentablemente, posiblemente el compañero Pablo lo conozca muy bien, pero era un hombre de pocas palabras, siempre ha sido un hombre en términos generales de pocas palabras, y hoy mucho más difícil. Se habla de problemas de salud, se habla de una serie de cosas, pero la realidad es que el presidente ha estado ausente y se necesita ese de la varita que dirija la orquesta, que el país no lo ha tenido y que lamentablemente seguimos siendo un país presidencialista, para bien o para mal.
Y ojalá que a futuro el presidente de la República, que el pueblo salvadoreño elija, tenga la suficiente capacidad para mover bien la varita de este país que bien lo necesitamos. Don Jorge, ¿cuál es su opinión en este punto? Yo creo que las encuestas han sido todas claras en el sentido de que cuando se califica cómo el presidente ha actuado y en todos los aspectos, la calificación ha ido cada día más bajando, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque el país necesita un liderazgo que en ciertas circunstancias y en ciertos temas graves, solo para mencionar el tema de seguridad, pues es el presidente quien debe de asumir en primer momento ese liderazgo, y creo que eso ha sido resentido. Creo que el presidente es alguien que viene de una forma de tomar decisiones de manera colectiva. Es interesante, en nuestro país, en el proceso revolucionario, como en otros países, había un comandante. Aquí siempre fue comandancia en plural, y las decisiones eran y se han tomado siempre de manera colectiva. Parece que el presidente asume también esa manera, es la impresión que queda de lo que sea. Entonces no deja de tener dificultades el partido también en el tema de liderazgos y en general el país. Creo que una de las cosas que la gente resiente es precisamente de esa falta de liderazgos en el país de uno u otro sector, y creo que el presidente, a la hora de ser evaluado de cuál ha sido su desenvolvimiento, hay esa crítica y lo se muestra, insisto, en todas las valoraciones. Eso pesa o no pesa a la hora de una votación, de una elección, suma a otros aspectos, suma a insatisfacciones en el tema económico, del empleo y principalmente en el tema de seguridad. Eso ha sido emblemático. Había un buen esfuerzo de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas en el tema de los 2016. Sí, pero los hechos de la Navidad en la policía del 2017, generan entonces que te desprestigian hasta eso. Entonces creo que los programas sociales también, si ya no tienen la eficiencia y la misma cosa, difícilmente el presidente, si no está presente en eso, tendrá esos costos políticos. Ahora, don Pablo, sumémosle a esto el punto de la seguridad, porque yo recuerdo todavía la conferencia de prensa que dio el presidente Sánchez Serén hace un par de años, que dijo que se iba a poner al frente de la seguridad, ¿no?, de este país. No sé si sus correligionarios perciben esto o no lo perciben, y dependiendo de esto, sí, entonces decidieron votar o dejar de votar, y esto impactó al final el nivel de votación que tuvo el frente. Sí, definitivamente ha impactado. O sea, no hay... Una cosa es el discurso cotidiano, permanente, haciendo el esfuerzo de la institución policial, quizás hasta el fiscal, de que se va mejorando en ese aspecto, pero en lo cotidiano, en cualquier cantón, caserío, cuadra, principalmente de los populosos, se sabe la realidad, que es totalmente contraria. Yo creo que es evidente, no es que yo lo vaya a descubrir o a poner en evidencia de que el presidente no ha estado en ese tema. Yo quiero concluir esto sobre el presidente. Mira, él nunca ha tenido esas características, como ya lo dijo el ingeniero. Él ha tenido otro tipo de... Nunca ha tenido ese carisma y esa... Y quienes lo conocemos sabemos que no lo va a hacer. Él tiende a confiar en ese colectivo. Si querés, yo quizás no viene al caso, pero voy a contarte una anécdota. Personalmente yo la viví. Una vez paso varias horas, muchas horas, yo explicándole de lo erróneo que era el que le permitiera a él, a unos subalternos de él, estar ejecutando unos combatientes bajo tonteras inventadas y todo eso. Entonces, lo que pasa es que parar eso implicaba enfrentar a su persona supuestamente de confianza, pues.
Entonces, y él dijo, no, pues mira, yo voy a seguir avalando y tolerando todo eso. Yo no voy a enfrentarme a uno de los principales que estaba en esa política en aquel momento de exterminio de combatientes. Entonces yo te puedo decir con propiedad de que él no está hecho para eso. Tristemente para El Salvador es así. Ok. Bueno, hablemos entonces ahora de algo más. ¿Cómo deja estas elecciones al partido FMLN mirando ya para la elección presidencial? ¿Cree usted que puedan recomponerse, recohesionar el partido de tal manera que vayan unidos y, digamos, entusiasmados para el próximo, para la próxima elección? Hombre, yo me sumo al deseo que me imagino deben de tener miles y miles de familias, de gente que de una u otra manera ha participado en la construcción de ese instrumento político, esperanzado en que iba a servir a la sociedad para hacer, si no todas, hombre, pero algunas transformaciones favorables para la democracia, para el bienestar económico, etcétera, etcétera. Ese es mi deseo y yo me solidarizo y me sumo a ese deseo. Además es bueno para el país. Ahora, yo conociendo al equipo de conducción que está ahí, yo me atrevería a dar certeza de que no hay manera, no están hechos ellos para tener ese quiebre de cintura, ese doblete que se necesita hacer en este breve tiempo para mejorar la situación. Ese es ya mi, si querés, como análisis. Hombre, como buena intención, si yo desearía de que por el bien de las emociones, los sentimientos, los anhelos de mucha gente a quienes nos ha costado mucho ese instrumento, que la cosa fuera para mejor. Pero habiendo yo participado y conociendo de alguna manera el actuar de los compañeros, no les conozco la capacidad de doblaje, de giro, que se requiere para salir mejor en la próxima coyuntura, que ya inició de paso. Ok, con ese sombrío análisis, don Jorge, o doctor Guevara Lacayo, ¿cree usted que Arena puede darse por servida a la próxima elección presidencial? Yo creo que sería una lectura equivocada del resultado de las elecciones. Si usted mira los resultados electorales, Arena incluso bajó un poquito de votos. Por ahí tenía Jorge los resultados. 62,000 votos. Ya, bajó, de manera que no es cierto que Arena ya la tiene toda consigo. Yo les decía aquí en un espacio de que siempre he dicho en los últimos años de que el Frente estaba haciendo todo lo posible por perder las elecciones, pero Arena estaba haciendo todo lo posible por no ganarlas. Y creo yo que si no hay también un quiebre de cintura en Arena, los resultados son impredecibles. Porque si usted ve los resultados, los únicos partidos que hemos crecido somos los partidos pequeños. Y voy a hacer mi comercial, el PSC subió casi el 10% en la votación y hemos triplicado nuestro número de diputados. El PCN también 36%. Subió y Gana subió también un poco, tiene ya 2 diputados en el departamento de San Salvador. Y eso también hay que verlo, porque se pueden presentar fenómenos de última hora, ¿verdad?, de unidades, de coaliciones, de búsqueda de otras salidas, y eso va a depender en gran medida de los candidatos y de la forma como elijan los candidatos, tanto el FMLN, que supuestamente ya lo tienen, pero por ahí salió de que lo van a, en esa reflexión lo van a repensar, y lo que haga Arena. De manera que yo no diría, y le diría a la gente de Arena, miren, no la den que ya la tienen en la bolsa, porque es totalmente alejado de la realidad. Ok, tengo 2 minutos antes de que finalicemos. Don Jorge, ¿tiene usted la última palabra? También lo mismo, ¿no? ¿Tiene Arena entonces servida la elección del otro año? No, definitivamente que no. Y si tienen esa lectura, perdónenme, se van a equivocar. Insisto, Arena no ha ganado en cuanto a que mire la votación, han perdido 62,000 votos. Eso quiere decir que simplemente al reducir tanto el votante del FMLN es que les cayó este loteriazo, pero realmente
si lo asumen o si salen con mecanismos de prepotencia o creyendo que ya la tienen servida, etcétera, creo que se van a equivocar. Creo que además cada vez la población está pendiente de cuáles son las formas en que se eligen los candidatos, y la democracia interna va a ser importante en la evaluación que va a hacer la ciudadanía en el mes de febrero a la hora de la votación. Se equivoca aquellos que en Arena tengan un pensamiento triunfalista, o que esto quiere decir volver a los mecanismos del mercantilismo, que es la gran crítica que se hicieron a Arena, o la prepotencia que también caracterizó esos 20 años de Arena. Volver a eso estarían garantizando realmente la posibilidad de derrota. Alguna gente dice, mire, el problema es que ahí hay un tercero que está apuntando, y vengan allí con esa posibilidad de construir algo. No sé si eso será cierto en el tiempo que queda, pero como sea, hombre, la preocupación tanto para el Frente como Arena es leer bien estos resultados y tomar las decisiones internas correspondientes. Ok, con ese ya nos vamos a quedar. Don Pablo, don Jorge, doctor Guevara Lacayo, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Ustedes, amigos, se quedan con Olimpia 33 Todo Deportes. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Regresamos mañana con este compromiso, el compromiso de hablar de los temas de República. Buenas noches.